Bienvenidos al módulo de bases metodológicas. En esta segunda semana se desarrollará el planteamiento teórico que está relacionado con la construcción de tu tesis de maestría en salud pública. Empezamos con el acápite de la introducción. Luego de haber definido el título o el enunciado del estudio en tu tesis de maestría, se comienza a escribir el cuerpo de un texto conocido como introducción, siendo el punto de partida, es decir, es la parte inicial de tu tesis. La misma indica al lector hacia dónde se dirige tu tesis, que estás a punto de estructurarlo. Ojo, la introducción no es el resumen. La introducción, desde el punto de vista práctico, debe responder a la pregunta ¿qué? Sobre la línea de investigación. Es decir, está referida al tema de estudio que lo escribiste en el enunciado del estudio. Por ejemplo, la mala calidad de la atención es tu línea de investigación. Por otro lado, podemos dar otro ejemplo que sería como línea de investigación la tuberculosis pulmonar. Entonces se debe responder el qué de la tuberculosis pulmonar. Para ello es dejar muy en claro este tema de estudio sobre la cual se está enfocando tu tesis. Por otro lado, la introducción también responde a la pregunta ¿qué? Del propósito del estudio. Por ejemplo, las causas de la mala calidad de la atención. Otro ejemplo sería los factores de riesgo de la tuberculosis pulmonar. Por lo tanto, en ambos ejemplos se está mencionando al propósito del estudio y debe ser respondida en este acápite de la introducción el qué sobre este propósito del estudio. Vale decir, el qué sobre las causas de la mala calidad de atención, el qué sobre los factores de riesgo de la tuberculosis pulmonar. Finalmente, la introducción responde a la pregunta ¿qué? De la población de estudio. Por ejemplo, los usuarios externos serían las unidades de estudio. Otro ejemplo serían los pacientes adultos como unidades de estudio. Por lo tanto, en la parte del acápite de la introducción se puede construir en párrafos respondiendo a la pregunta ¿qué? Sobre la línea de investigación o tema de estudio, el qué sobre el propósito del estudio y el qué sobre la población de estudio planteado. Cada uno de estos párrafos construidos debe ser citada bajo la normativa de Vancouver, porque así le dará mayor importancia a tu tesis. Desde luego, un mayor peso a la tesis que estamos a punto de desarrollarlo de una manera adecuada. Pasando al otro acápite relacionado a los antecedentes y la justificación, tal como está estructurado en la tesis de maestría, que lo podemos encontrar en la estructura de la unidad del posgrado, los antecedentes, también conocidos como marco histórico, nada más que corresponden a los hallazgos existentes sobre el tema de estudio en el contexto internacional, nacional o en el contexto local. Lo podemos realizar de esa manera, del nivel internacional pasando por el nivel nacional y concluyendo en el nivel local, que es un método deductivo. O también se puede invertir, siendo un método inductivo, es decir, desde los antecedentes locales hasta terminar en los antecedentes internacionales.
Todos aquellos estudios científicos originales que están relacionados con nuestra línea de investigación referida a los antecedentes o aquellos autores que publicaron estarán insertos en este acápite para sustentarlo de esta manera, a partir de este tema de estudio o de la línea de investigación. Las mismas pueden ser muy similares a la nuestra. Por otro lado, se debe escoger dichos antecedentes que sean los más parecidos, para no ser muy estrictos en la semejanza. Se debe citar de la misma manera bajo la normativa Vancouver a todos aquellos autores vinculados con nuestra línea de investigación o aquellos que estén aproximados a nuestra línea de investigación, porque le dará mayor peso a nuestra tesis. El acápite de la justificación, desde el punto de vista práctico, responde a la pregunta ¿por qué? Sobre la línea de investigación o tema de tesis, ya sea desde el punto de vista teórico, que aportará aspectos estrictamente teóricos, o responderá a la pregunta ¿por qué? Desde el punto de vista metodológico, es decir, aportará alguna metodología nueva, o responderá a la pregunta ¿por qué? Desde el punto de vista práctico, que ayudará a la solución de problemas prácticos. También puede responder a la pregunta ¿por qué? Desde el punto de vista económico. Se demostrará cómo mejorará la situación económica. O finalmente se puede responder a la pregunta ¿por qué? Desde el punto de vista social. ¿Tendrá algún impacto en la sociedad? Es la parte de la justificación, responder a la pregunta ¿por qué? Damos un ejemplo. La mala calidad de atención percibida por los usuarios de un servicio o establecimiento de salud ayudará a solucionar el problema de manera práctica mediante este estudio. Otro ejemplo sería los factores de riesgo de la tuberculosis pulmonar que fueron identificados A, B, C, etc. Las mismas que darán solución en una posterioridad. Toda esta parte de antecedentes y justificación amerita estructurarlo en párrafos. Por otro lado, en la parte de la justificación es también responder al porqué del propósito del estudio y finalmente al porqué de la población de estudio. En esta parte del acápite de la justificación no requiere colocar las citas bibliográficas, siendo simplemente una estructuración en función a la expresión propia del autor de la tesis. También es necesario abordar el cuadro de operacionalización de variables, que es muy importante en un proyecto de investigación o plan de tesis. ¿Qué es entonces el cuadro de operacionalización de variables? Está estructurado de una manera muy sintética en 4 columnas. La primera columna corresponde a las variables. En la parte inferior se escribe la variable principal, la más importante de nuestra tesis, es decir, la línea de investigación o la variable de estudio. En el ejemplo hemos mencionado la calidad de la atención como un ejemplo de variable principal, la tuberculosis pulmonar como otro ejemplo de variable principal. A estas variables dadas como ejemplo acompañan otras variables, desde luego. Entonces son las variables secundarias.
que corresponde a la parte de la primera fila. Podemos utilizar mínimamente 5 variables secundarias para no tener problemas posteriores, ¿no?, en cuanto a la cantidad de variables. Pero puede ser más de 5, nunca menos de 5. En la segunda columna se encuentra el indicador. El indicador nada más que es la forma de medir a dicha variable. ¿Cuál es nuestra variable principal? En el ejemplo mencionado, la calidad de la tensión o la tuberculosis pulmonar. ¿Cuál será su indicador? De la calidad de la tensión será la utilización de un cuestionario con un nombre específico. Y de la misma manera la variable principal, tuberculosis pulmonar. Estas dos primeras columnas son estrictamente metodológicas. La tercera columna se encuentra el valor final de medición. Es decir, ¿cuál será el valor final de la variable calidad de la tensión? Ejemplo, las categorías buena, mala. De la tuberculosis pulmonar, sus categorías serán como valor final con o sin tuberculosis, por ejemplo. Y de las otras variables de la misma manera, tendrán su valor final de medición. Y finalmente tenemos la cuarta columna en este cuadro de operacionalización de variables que corresponde al tipo de escala o tipo de medición. Algunos autores lo colocan como tipo de variable. Este tipo de variable, en el ejemplo mencionado, como valor final de la calidad de atención buena, mala, será tipo de escala nominal dicotómica. En el ejemplo también del valor final con y sin tuberculosis, un tipo de escala nominal dicotómica. El cuadro de operacionalización de variables, sobre todo en la parte donde está la variable principal, tiene diferentes nombres. La variable principal en el nivel descriptivo se denomina variable de interés. En el nivel relacional, la variable principal se denomina variable de supervisión. En el nivel explicativo de la investigación, que todos nosotros lo conocemos, se denomina dicha variable principal variable dependiente. Y en el nivel predictivo, a la variable principal se conoce como variable endógena o variable a predecir. Y en el nivel aplicativo de la investigación, a dicha variable principal se denomina variable evaluativa. Por lo tanto, la más importante es la variable principal, sin dejar de lado a las variables secundarias. También las variables secundarias tienen sus nombres propios en los diferentes niveles de la investigación cuantitativa. Pasando al acápite del marco teórico, nada más que es aquella descripción detallada que se realiza de cada uno de los elementos teóricos que utilizaremos en nuestra construcción de la tesis dentro del marco teórico. Este marco teórico se compone de un marco conceptual, la misma que nada más es la definición de una idea que se concibe inicialmente, es decir, es un pequeño diccionario que surge del cuadro de operacionalización de variables previamente explicada. Es decir, cuantas más variables fuera de la variable principal tengamos, tenemos que aquí explicar, conceptualizar a dichas variables en el marco teórico. Además, el marco teórico contiene a los antecedentes investigativos, es decir, al marco teórico propiamente dicho, que nada más es
todos aquellos estudios primarios que se encuentran en un nivel investigativo o aquellos que se encuentran por debajo de este nivel investigativo. Si nuestro estudio está ubicado en el nivel explicativo de la investigación científica, se incorporarán todos aquellos aspectos teóricos que llegaron hasta el nivel explicativo o por debajo de ellos, de este nivel explicativo, pero nunca del otro nivel investigativo superior. Ojo, mucho cuidado en la estructuración del marco teórico propiamente. Este marco teórico debe estar ordenada de manera sistemática y jerarquizada mediante ítems que representen en niveles o subniveles en función al tema de estudio. El marco teórico es la fundamentación teórica de conceptos y sus relaciones. Es decir, la teoría es un juicio. Es una relación lógica entre dos o más conceptos. Por ejemplo, si hemos mencionado en este acápite que el marco teórico existe subniveles, el primer subnivel sería 3.1, marco conceptual. El otro subnivel sería 3.2, marco teórico propiamente dicho. De la misma manera se debe estructurar por niveles y subniveles de nuestra tesis. El acápite del planteamiento del problema, también conocido como realidad problemática, se obtiene información de la revisión de la literatura existente, tomando en cuenta los siguientes aspectos. ¿Cómo se originó el problema? ¿Cómo se presentó dicho problema? ¿Cómo ha evolucionado el problema? ¿Cuáles son los resultados y cuáles serían los resultados o efectos a futuro si el problema no se solucionó? Ejemplo, la mala calidad de la atención percibida por los usuarios externos debe ser enfocada en este acápite del planteamiento del problema desde lo general hasta lo particular. Es decir, el problema desde el nivel internacional hasta el nivel local. Otro ejemplo, los factores de riesgo de la tuberculosis pulmonar en los adultos. ¿Cuáles son dichos factores identificados en otros estudios publicados por otras investigaciones relacionadas al problema de la tuberculosis pulmonar? Se expresa en forma descriptiva, en términos concretos y sencillos, el tema de estudio o la línea de investigación, los elementos que se observan en el problema, permitiendo de esta manera plantear qué, cómo, para qué y por qué se debe realizar el tema de estudio propuesto en nuestra tesis. En el acápite de la pregunta de investigación de acuerdo a la estructura de la tesis de la unidad del posgrado, nada más que es una pequeña oración o enunciado en el cual se pide la información o busca una respuesta del problema planteado en la tesis. La investigación ubica el problema, la duda, la incertidumbre u oportunidad. En su redacción es solamente anteponer un pronombre interrogativo al título de la tesis o al enunciado del estudio y colocarlo entre signos de interrogación. Por ejemplo, ¿qué? ¿Cuáles? ¿Cómo? ¿Para qué? Se antepone este pronombre interrogativo al título de la tesis. En el acápite de la revisión bibliográfica corresponde a la obtención de la información de fuentes primarias, vale decir, de artículos científicos publicados, a partir
de la búsqueda en bases de datos para las ciencias de la salud. Las más importantes a nivel mundial son el PubMed, el CINAHL y el Scopus, existiendo otras más de carácter popular como el Google Académico y otras bases de datos de donde se extrae esta parte de la información primaria para colocarlo en el acápite de la revisión bibliográfica. Una vez ubicado una fuente de información primaria, debe ser seleccionada por lo menos 3 artículos científicos originales, como mínimo, o 5 artículos originales como máximo, de los últimos 5 años. Se debe colocar bajo la normativa Vancouver. Por ejemplo, primero el autor, luego el título de la revista, seguida de las iniciales de la revista, el año, el volumen, entre paréntesis el número y la página. Esta es la manera adecuada de realizar en este acápite de la revisión bibliográfica.